nuestro grupo está conformado por Jason Pinto, Angie Velasco, Luisa Forero y quien les habla, Diana Yepes. Vamos a exponer sobre el derecho colectivo del trabajo, donde enunciaremos los artículos 353 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo. Allí hablaremos de los tres títulos. Título 1, Sindicatos. Título 2, Conflictos colectivos de trabajo. Título 3, Convenciones, pactos colectivos y contratos sindicales. Título 1, Sindicatos. Derechos de asociaciones, que habla el artículo 353. De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones o sindicatos. También los trabajadores sin autorización previa tienen el derecho de construir la organización que estimen conveniente. Clasificación de los sindicatos, el cual habla el artículo 356, donde encontramos de base, de industria, gremiales, de oficios varios. De base, están formados por individuos de varias profesiones, oficios u especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, institución o establecimiento. De industria, están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de una misma rama industrial. Gremiales, están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades. De oficios varios, están formados por trabajadores de diversas profesiones diferentes y que no tengan ninguna conexión. Estos solo pueden formarse en los lugares donde no hayan trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio. Artículo 359. Organización de los sindicatos. Todo sindicato de trabajadores necesita, para construirse o subsistir, no inferior a 25 afiliados. Sindicatos de empleadores, no menos de 5 empleadores independientes entre sí. Fundación. Artículo 361. De la reunión inicial de la constitución de cualquier sindicato, los iniciadores deben suscribir un acta de fundación, donde se expresen nombres de todos, documentos de identificación, actividad que ejercen, el nombre y el objeto de la asociación. Allí se aprueban los estatutos de la asociación y se designa el personal directivo, donde esto se hace constar en el acta o acta que suscriban. Estatutos. Artículo 362. Toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán por lo menos lo siguiente. Estos son algunos: la denominación del sindicato y su domicilio, sus objetivos, condición y restricción de misión, obligaciones, derechos de los asociados, número, periodo y funciones de los miembros directivos, organización de las comisiones reglamentarias y accidentales, sanciones disciplinarias y las demás prescripciones que estimen necesarias para su funcionamiento. Artículo 373 y 374, el cual nos habla de las facultades y funciones sindicales. Primero, designar de entre sus propios afiliados las comisiones de reclamos permanentes. Segundo, presentar pliegos de petición relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los empleadores. Tercero, adelantar la tramitación legal de pliegos de petición, designar y autorizar a los afiliados que deban negociarlos. Cuarto, declarar la huelga de acuerdo con los preceptos de la ley. Periodo de directivas, artículo 390. El periodo de las directivas sindicales no puede ser menor de 6 meses y la elección de las directivas se hará por votación secreta en papelera escrita. Buenas tardes, mi nombre es Jason Pinto. Sobre el tema de disolución y liquidación de sindicatos, nos dice que estos solamente se pueden disolver si cumplen cualquiera de los eventos descritos en sus estatutos, o por lo menos que 2/3 partes de los miembros de la organización estén de acuerdo con esta liquidación, o también cuando sea por una sentencia judicial. En cuanto a la distribución del remanente, se hará luego de haber pagado todos los pasivos que esta organización hubiese adquirido. El fuero sindical nos habla de la protección que tienen los trabajadores al constituir o pertenecer a un sindicato. Esto sin que por parte del empleador pueda tener un despido injustificado o una desmejora laboral.
En cuanto a los trabajadores oficiales, nos dice que todos los trabajadores oficiales tienen derecho de conformar sindicatos a excepción de la fuerza pública como lo son los policías o los militares. Las federaciones y confederaciones dice que todos los sindicatos pueden unirse o formar parte de federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales o industriales. Y estos artículos nos mencionan los requisitos y conformación de estas federaciones que deben tener para poder operar de manera legal. En cuanto a las disposiciones finales, nos dicen que los informes del ministerio fueron derogados, pero los congresos sindicales sí están regidos por el Ministerio de Trabajo, quienes considerarán eh, de acuerdo a la reglamentación que éste estime conveniente. Buenas tardes, mi nombre es Angie Velasco y voy a hablar sobre el título 2, conflictos colectivos de trabajo, que va desde el artículo 429 al 466. Definición de huelga. La huelga se entiende como la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo efectuada por los trabajadores de un establecimiento o una empresa con fines económicos y profesionales propuestos pues a sus empleadores. Hay ciertos casos de prohibición de huelga. La huelga está prohibida para los servicios públicos. Los servicios públicos son todos los que se prestan como para un interés general para toda una sociedad, y pues los servicios públicos son como las ramas de poder público, las empresas de transporte por tierra, agua y aire, los establecimientos sanitarios que son como los hospitales, las clínicas, las EPS, todo lo que se presta de servicio de salud, los establecimientos de asistencia de caridad, beneficencia, las plantas de leche, plazas de mercado y aparte todos los organismos que se encargan de la distribución de estas plazas o de los mataderos. Los servicios de higiene y aseo, los servicios también que son del petróleo y también la explotación de las minas. Los requisitos para realizar una huelga. Hay unos ciertos requisitos que se reflejan en el artículo 431, que si no se cumplen estos requisitos no se puede efectuar una suspensión colectiva de trabajo o si no sería ilegal. Uno de los requisitos es los delegados. Entonces, el sindicato o el grupo de trabajadores deben nombrar 3 delegados que van a ser los que representen frente al empleador las peticiones que van a formular como, pues, y generando la inconformidad. Los delegados deben ser mayores de edad, deben trabajar actualmente en la empresa, deben llevar más de 6 meses o lo que esté funcionando la empresa desde que inició. La iniciación de las conversaciones. El dueño de la empresa o el establecimiento deben recibir la delegación de los trabajadores, que es lo que se habló anteriormente, durante las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de las peticiones. La duración de las conversaciones. Las conversaciones de negociación deben durar 20 días, pero si no se llega a llegar como a un acuerdo, se aumentan otros 20 días en el calendario y pues si hay acuerdos y también hay inconformidades al final ya como del arreglo directo, se debe generar un acta donde se van a poner las inconformidades y los acuerdos que se realizaron. También si no se llega a presentar el empleador a estas conversaciones, se genera una multa de 5 a 10 salarios mínimos por cada día que no llegue a asistir a estas conversaciones. También, bueno, ya cuando ya se concluye la etapa del arreglo directo y no hayan llegado como a un acuerdo total, los trabajadores pueden optar por realizar la huelga o por someter sus diferencias ya como tal a un tribunal de arbitramiento que ya lo genera el Ministerio de Trabajo y pues ya realizan como un árbitro donde pues él va a ser como intermediario entre las conversaciones. El desarrollo de la huelga. Entonces, la cesación colectiva de trabajo se puede efectuar transcurridos 2 días hábiles a su declaración y no más de 10 días hábiles después. La forma de la huelga pues debe ser ordenado, pacífico, sin generar disturbios. Igual esto va a ser vigilado también por las autoridades.
Los casos de ilegalidad y sanciones. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: cuando se trate de un servicio público, que fue lo que hablamos; cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos; cuando no se haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo; cuando se efectuare antes de los 2 días o después de 10 días hábiles a la declaratoria de huelga; cuando no haya sido declarada por la Asamblea General de los Trabajadores en los términos previstos en la presente ley; cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. En el artículo 451, la ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será declarada administrativamente por el Ministerio de Trabajo. Ya al finalizar de esta parte, ya habla sobre el arbitraje. Pues entonces, quienes tienen derecho a arbitraje, que pues son los servidores públicos, pues ya que no se puede realizar huelga, ya es el Ministerio del Trabajo el que interviene en estos casos. A continuación, les hablaré de las conversaciones, pactos colectivos y contratos sindicales. En las conversaciones de pacto colectivo, en la definición podemos ver que se celebra entre uno y varios empleadores o asociados para fijar las condiciones que regirán en el contrato de trabajo durante su vigencia. En el contenido vamos a encontrar la empresa o establecimientos, los oficios y lugares, las fechas pactadas, el plazo de duración, las causas o modalidades de prórroga. Y finalizando, vamos a ver la finalidad y la denuncia de la responsabilidad de los implicados. En la conversación iniciamos por la forma. La forma debe ser escrita y debe ser diligenciada en un plazo menor a 15 días después de ser firmada. La aplicación: los afiliados no pueden exceder la tercera parte de la totalidad de los empleados. La extensión a terceros: esta se da cuando el total de los empleados se excede de la tercera parte y se celebra todos los empleados, así no sean del sindicato. Por el pacto gubernamental, si la convención excede las 2/3 partes de los trabajadores en la misma rama industrial de la región, el Estado puede dividir el país en varias regiones económicas e igualarlas. Seguimos con la separación del empleador del sindicato. Si se separa el empleador de la conversación firmada y celebrada, debe seguir siendo vigente hasta su finalidad. En la disolución del sindicato o del sindicato contratante, debe seguir rigiéndose los derechos y las obligaciones. En la prórroga, si ninguna de las dos partes dan por terminado antes de la fecha, quiere decir 60 días antes de que finalice, automáticamente la conversación se renueva y se hace una extensión de 6 meses y así sucesivamente, de 6 en 6 meses. Y la denuncia: si una o ambas partes se separan, se debe dar aviso al inspector de trabajo y, en su defecto, al alcalde, para estipular la fecha, el lugar y la hora. Aún así, sigue siendo vigente hasta una nueva conversación. Seguimos para el pacto colectivo. La celebración y los efectos de este se hacen cuando el empleador y el trabajador no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas para las conversaciones colectivas, pero solamente son aplicables a quienes los hayan celebrado o se adhieran posteriormente
a dicho pacto. En la prohibición, ninguno de los grupos de los sindicatos que estén excedidos en la tercera parte, estos no pueden añadir o suscribir más pactos o prórrogas, a dicho contrato y debe ser vigente. En los contratos sindicales, la definición de se trata de que tiene el contrato sindical la celebración de uno o varios sindicatos de trabajadores o empleadores. Debe ser firmado, como ya les había mencionado, debe ser firmado y debe ser llevado al Ministerio de Trabajo 15 días posteriores de la firma. Entre las responsabilidades están obligados directamente a llevar a cabo todo lo estipulado en el contrato y todas las obligaciones que surjan después de salvo en la suspensión de los previstos por la ley. Tienen personas para ejercer los derechos y las acciones. Para estos efectos debe tener cada parte constituida una caución suficiente. En la disolución de los sindicatos, los trabajadores seguirán prestando sus servicios con las condiciones estipuladas en el contrato vigente. Y la caución que hay estipulada en el sindicato debe cubrir las obligaciones de los respectivos trabajadores.